¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Gracias a Dios. Un día más, un tiempo más en el que el Señor aquí nos tiene, hermanos. Vamos a ver la Biblia, por favor, hermano, en el libro de Marcos. Marcos capítulo 7. Y vamos a ver desde los versículos 24, hermanos. Habla de una mujer, hermanos. Una mujer que era gentil, dice la Biblia. No era del pueblo de Israel. Ella era sirofenisa. O sea, fíjate, tenía dos nacionalidades. Era griega y fenisa. Y dice así la palabra de Dios. Marcos capítulo 7 del versículo 24 y dice: y levantándose de allí, se fue a los términos de Tiro y de Sidón. Está hablando de Jesús. Y entrando en casa, quiso que nadie lo supiese, mas no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies. Y la mujer era griega y sirofenisa de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Mas Jesús le dijo: deja primero hartarse a los hijos, porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo: sí, Señor. Pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces le dice: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y como fue a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija echada sobre la cama. Hermanos, Jesús no tuvo que ir y tocar a esta joven, orar para que el demonio se fuera. ¿Cómo salió el demonio de la hija de esta mujer? Hermanos, ¿saben que Jesús le dijo: por tu fe, por esta palabra que acabas de confesar? La mujer confesó una palabra. Y fue por eso que Jesús le dijo, hermano, mire, vea, 29, Marcos 7, 29. Entonces le dice: por esta palabra. ¿Qué hizo la mujer? Confesó una palabra. Gloria a Dios. Hermano, iglesia, ¿qué estamos confesando hoy en día nosotros? ¿Sabes qué están confesando muchos? Esto está crítico. Esto está tremendo. Están confesando, yo creo que derrota. Otros están confesando, ya no la veo venir. Otros están confesando, ya no puedo. Hermano, iglesia, ¿qué confesó la mujer? Que Jesús le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Aleluya, aleluya. Oiga, hermano, oiga, iglesia, no era cristiana, era una mujer gentil que había oído de Jesús, pero como ella oyó, creyó. Y entonces ese creer tuvo fe. Iglesia, ¿qué estamos confesando hoy en día? Esta es la interrogante para que, hermano, ¿sabe qué es confesar? Confesar es decir lo mismo que Dios dice.
en su palabra. Aleluya. Eso es confesar. Hablar lo mismo que Dios dice en su palabra. Hermano, ¿qué debemos confesar sus hijos? Si tenemos fe. Vamos a orar, iglesia. Vamos a cantar un canto para, hermano, rendir nuestra razón. Ore conmigo en el nombre de Jesús. Keranmaya, Ereande, Yarashaya, Randaya, Rabaskey, Orandaya, Rabastiti, Ribirianda, Rabarasteitu. Obra vaya Yarabastei, Turirikanda, Rabarakei, Turibirianda, Rabarastei, Turibirianda, Rabarabasaitu. Amado Dios, te damos gracias porque tu palabra es verdadera. Porque tu palabra, Señor, pueden pasar los años, los siglos, y tú sigues siendo el mismo, Señor. Entonces tu palabra sigue siendo la misma, mi Señor. Gracias te damos porque tu palabra se cumple, Señor. Y nos toca la tarea de confesar, Señor. Declarar lo que tú dices, Dios, en tu palabra. Dios, aquí estamos. Padre, limpia nuestras manos. Limpia nuestro corazón y nuestra mente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para que la palabra pueda ser revelada en nosotros. Hoy nos despojamos de todo peso, de todo pecado que está asediando el caminar en Cristo Jesús, Señor. Te alabamos, Dios, y te bendecimos. Señor Jesucristo, eres tú el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, seas bienvenido a esta transmisión. Tabernáculo en la Roca es una iglesia que nació hace 20 años, hermano, con el favor de Dios. Nació en el corazón de Dios. No nació en el corazón de hombre, nació en el corazón de Dios. Él fue el que diseñó esta iglesia, hermano, con un gran propósito. Todas las familias pudieran estar en su presencia. Por eso el tabernáculo, hermano, morando en su presencia. Pero que también nosotros, hermano, pudiéramos recibir toda la verdad de su palabra para vivir en ella, hermano. Hermanos que se están conectando de diferentes lugares, hermano, bienvenidos sean. Vamos a cantarle al Señor en Cristo Jesús. Dios te bendiga, hermano, bienvenido.
Alados de ti nada podemos hacer, Señor. Somos alados que nos afirma en tu verdad, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Cantando libertad, te quiero adorar. No más esclavo del pecado, me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra Aleluya, mi hermano. Aleluya, iglesia. ¿Ya leíste con detenimiento este evangelio, hermano? El evangelio de Marcos, capítulo 7. Es de llamar la atención y de poner atención, hermano, cómo esta mujer, mira, dice aquí en Marcos 7:25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, entonces no le conocía, pero oyó de Jesús. Vino y se echó a sus pies. ¿Qué habrá oído, hermano? Que ella dijo, él me puede ayudar, que mi hija sea libre. Gloria a Dios. Y la mujer era griega, sirofenisa de nación, y le rogaba que se fuera de su hija al demonio. Fíjate lo que le estaba pidiendo. Libérala, sálvala, líbrala. Pero mira, aquí vemos algo interesante, amados hermanos. 27 más Jesús le dijo, deja primero hartarse a los hijos, porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Sabes qué estaba haciendo Jesús? Estaba probando la fe de ella. Estaba probando la actitud que ella tenía ante el trato. Porque en estos momentos Jesús le estaba dando un trato. ¿Te das cuenta que Jesús no le dijo, sí, ve, en el nombre de Jesús tu hija sea libre? Sino que primero le dijo, mira, la tarea que yo vine a hacer es primero a los hijos de Israel. ¿Sabes? Si ella hubiera sido soberbia, si ella no hubiera sido humilde, se hubiera enojado y le dice, va, imagínate. ¿Qué actitud tuvo ella ante el trato de Jesús? Porque le dijo, ¿verdad? No es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo, sí, Señor. ¿Cómo habrá estado esta mujer? Angustiada, preocupada, pero tenía fe. Aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. O sea, ella le estaba diciendo, no me importa que me llames perrillo, pero eso quiero ser, quiero comer aún de las migajas. Esa fue la actitud que miró Jesús. ¿Qué miró en ella? Humildad. Iglesia, hermanos, cuando estamos pasando por pruebas, ¿cuál es la actitud de nuestro corazón? ¿Enojo? ¿Soberbia? ¿O estamos decidiendo ser humildes? Hermano, ¿qué miró Jesús? Que entonces, fíjate, en el 29 le dice, por esta palabra, ve,
ella misma confesó la palabra. El demonio ha salido de tu hija. Pero ¿sabes qué? Su fe estaba puesta en Jesús. Si no, no hubiese acudido a él, hermano. Y entonces dice el 30, y como fue a su casa, hermano, ¿cómo crees que se regresó ella? ¿Triste? ¿Melancólica? ¿Enojada? Ella yo creo que se regresó corriendo y dijo, ya pasó el milagro, ya sucedió, Jesús ya la sanó, Jesús ya la liberó. Y ella fue a su casa, hermanos, y dice que la encontró ya libre, ya no estaba el demonio en ella. Aleluya. Hermano, qué historia en la que nos deja ver cómo es la actitud del pueblo de Dios. Esta mujer era gentil. Nosotros ya somos de Cristo. Aleluya. Gracias a su misericordia y a su gracia, por gracia somos salvos, hermano. Y entonces, gracias a su gracia que somos salvos, cuando somos tratados en una prueba, acuérdate que la prueba es para tratarnos. Dios está mirando la actitud que tú tienes, iglesia. Gloria a Dios. Hermano, y quiero ayudarte con una pregunta. ¿Te gusta sufrir? ¿A quién le gusta sufrir? Y la respuesta es a nadie. Yo lo sé, hermano. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Pues te tengo una noticia. El sufrir trae madurez en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así es que si a ti no te gusta sufrir, hermano, hay que cambiar de forma de pensar. Porque cuando Dios te permite pasar por sufrimientos en la prueba, en la enfermedad, en las circunstancias, en el trabajo, hermano, en la vida. A nadie le gusta sufrir, pero sabes que el sufrir va a llevarte a madurez. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice Filipenses 1:29, hermanos. Hermanos, normalmente no nos gusta sufrir. He escuchado a muchos cristianos que dicen, no, pastor, ya no. Es que creo que esta no la voy a aguantar, hermano. Y ya la aguantó. Y ya la pasó. Y ya la soportó. Hermano, tenemos que armarnos de un pensamiento, el pensamiento de Cristo. Aleluya. Que el que aprende a padecer, el que aprende a sufrir, hermano, aprende a vencer. Aleluya. Y como consecuencia hay madurez. Pero Filipenses 1:29, vea lo que dice. Porque a vosotros, a la iglesia, es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, mire, sino también que padezcáis por Él. Vaya, hermano. Entonces el creer en Cristo también implica, hermano, que van a venir sufrimientos, padecimientos. Por eso la pregunta, ¿a quién le gusta sufrir? Y yo sé que la respuesta es a nadie, hermano, pero tenemos que armarnos. En Pedro, primera de Pedro dice, en el capítulo 4, ahí te dejo de tarea que lo leas, hermanos, dice que el que aprende a sufrir, el que aprende a padecer, aprende a vencer, hermano. Entonces tenemos que armar nuestra mente con el pensamiento de Cristo. ¿Crees en Jesucristo, iglesia? Aleluya. Gloria a Dios, pero entonces si crees, hermano, en el creer, dice la Biblia, también vamos a padecer. Hermano, aquí, en este pasaje de Marcos 7:24 al 30, esta mujer sirofenicia, hermano, ella tenía fe para creer, pero, hermano, tenía humildad para ser tratada. A ver, hermanos preciosos, ¿a quién le gusta que lo humillen?
Pues a nadie. Pero cuando Dios te quiere humillar, porque te quiere mostrar algo, hermano, en verdad te lo digo, Jesucristo viene por una iglesia que aprenda a vencer. Pero a veces vamos a ser tratados, hermano. En los tratos, en las pruebas, en las dificultades, hermano, ahí es donde tomemos la decisión de ser humildes en los tratos. Armarnos de ese pensamiento, hermano. Hoy estamos viendo lo que es la fe perseverante, iglesia. Mira qué es la fe perseverante. Su nombre lo dice. Dijimos cuando empezamos a estudiar lo que es fe en Dios, hermano, que estas 4 clases de fe, la fe creativa, la fe doctrinal, la fe perseverante y la fe consciente de Dios. Habíamos dicho que la fe doctrinal es la fe escudo que te protege, hermano. Y yo me acuerdo, hermano, que te hice el dibujo de un escudo. ¿Por qué? Porque te protege, hermano, y que cada una de estas fe se desarrollaban de acuerdo a las 4 dimensiones del amor, hermano. La fe perseverante, hermano, ¿con qué tiene que ver, hermano? Si quisieras un resumen, bueno, vamos a verlo al final, pero vas a ver, hermano, que la fe perseverante es la fe fruto del Espíritu. Pero estamos hablando del Espíritu de Cristo que ya está viviendo en ti cuando tú le reconociste. Aleluya. Muchos tienen la idea que es fe fruto del Espíritu Santo. No, es Cristo viviendo ya en ti, en tu espíritu, que fue, hermano, hecho perfecto. Entonces, dice que la fe perseverante es la fe fruto del Espíritu. ¿Qué denota esta fe, hermano? Denota madurez de carácter. ¿Verdad? Hermano, ¿tú eres papá? ¿Tú eres mamá? ¿Tú te has dado cuenta cuando tus hijos son miedositos, temerosos? Y que no emprenden cosas, hermano. ¿Te gusta dejarlos así? ¿Verdad que no? Imagínate nuestro Dios cuando nos ve que ya nos estancamos, que ya nos paramos, hermano, y entonces tiene que permitir sufrimiento, tratos. ¿Para qué? Porque tiene que ayudarnos a madurar, hermano. La madurez tiene que ver con Cristo. Entonces, hermano, es fe fruto del Espíritu de Cristo que ya está en nosotros, pero, hermano, denota, la palabra denotar es manifiesta, madurez de carácter. Gálatas capítulo 5, hermano, y versículo 22. No importa cuántas veces tengamos que ver estos pasajes, pero tenemos que aprenderlo bien, hermano. 5:22, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 24, ve, porque los que son de Cristo, ¿te das cuenta que está hablando de Cristo? Han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Entonces, hermano, ¿qué estamos diciendo? Que esta fe perseverante es la fe fruto del Espíritu que ya está viviendo en ti. ¿Qué va a manifestar? Madurez de carácter. Ahora, hermano, no es como, ¡pin!, ya eres maduro. No, tiene que venir un proceso, un trato, un desarrollo. Amén. Hermanos, entonces, ¿cómo se forma esta fe perseverante? Se forma mientras sufrimos. Ay, no, pastor, no, es que tanto le pido a Dios que yo ya no quiero sufrir. Ahí está el problema. Hermano, ¿cuánto sufrió Cristo?
siempre tenemos que mirar a Cristo. ¿Cuánto sufrió Cristo? ¿Poquito, hermano? ¿Te imaginas el haber sufrido la separación de Dios y Él cuando tenía que cargar el pecado tuyo y el mío? Y por eso le decía, Padre, si es posible, pase. Estaba sufriendo, hermano. Hermano, tenemos que armarnos que cuando Dios permite un sufrimiento, Él está ahí con nosotros. Está desarrollando algo que se llama fe perseverante. O sea, vamos a entenderlo, la fe que te hace perseverar, hermano. Gloria a Dios. Hermano, gloria a Dios. Tenemos que cantarle, tenemos que alabarle, tenemos que irnos a la palabra para que la palabra, hermano, acuérdate, tu primera relación, cuando tú tienes una relación con Jesús, tu primera relación va con la palabra, hermano. Entonces no nos podemos despegar de la palabra. Y amado hermano, se forma mientras se sufre en las pruebas. ¿Qué hace esta fe que Dios está desarrollando? Obra madurez espiritual en ti como creyente. Gloria a Dios. Ay, qué tremendo, ¿verdad? Hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. ¿Por qué? Pues porque Dios nos ama. ¿Estás sufriendo, hermano? Alábale. ¿Estás sufriendo? Gloria a Dios. ¿Estás sufriendo? No es fácil. Duele, hermano. Duele. Pero ¿sabes una cosa? Ármate del pensamiento de Cristo. Si Él sufrió, no solamente creemos, también padecemos. Lo que ya leímos en Filipenses 1:29. Hermano, ¿qué hace esta fe? Le permite a Cristo vivir en ti, en el creyente. Esta fe, mientras se desarrolla, hermano, le permite a Cristo estar viviendo en ti, hermano. Ahora me entiendes que cuando pasamos pruebas, no es bueno alejarse de la iglesia, no es bueno alejarse de los hermanos. Hermano, un día alguien puso una ilustración y me pareció muy oportuna. Hermano, ¿cuántos leños le ponen a una fogata para que encienda, mi hermano? Y se necesita de varios leños. Muy bien. Cuando ya la fogata está prendida, quita un leño que está prendido y sácalo, hermano. ¿Y cuánto tiempo va a durar prendido? La vida de un cristiano que se aparta cuando Dios está tratando con él, hermano. Entonces, fíjate que esta fe dice que le está permitiendo a Cristo vivir en nosotros. Vamos a ver los ejemplos. Job, ¿cuánto pasó Job? José, ¿cuántas situaciones? Mira, la vida de Job es muy ilustrativa, pero José también. José fue odiado por sus hermanos, menospreciado por sus hermanos, lo aborrecían, hermano. Génesis 29, ahí habla perfectamente, desde el 27, dice cómo fue la vida de José, hermano. Y luego cuando llega al 39, hermano, imagínate, ya está viviendo en el palacio con Potifar y todavía tiene que sufrir, hermano. Entonces, hermano, David no se diga. Fíjate, David es una figura de un rey que tiene que ocupar el trono, pero no podía ocupar el trono porque cuántas dificultades había, hermano. Hasta que finalmente pudo sentarse en el trono. Hermano, Pablo, ¿y cuántos hombres de Dios? Hay muchos, hermano, en la Biblia. Vamos a Gálatas 2:20, hermano. ¿Qué dice la palabra? Pablo tuvo que escribir esto, hermano, porque tenía que enseñarle a la iglesia que así teníamos que vivir. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Cuando Él fue crucificado, ahí estábamos siendo crucificados tú y yo. Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y fíjate,
Lo que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, en los tratos, en las aflicciones, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gloria a Dios. No te separes de la fe cuando viene un trato, hermano. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, frecuentemente cuando alguien pide consejo a un pastor, nuestro deber es animarlos, pero a mirar a Cristo y decir, si Él padeció, tenemos que padecer. Y mira, sus padecimientos trajeron algo, victoria, hermano. Entonces, cuando tú aprendes a sufrir y a padecer, se está desarrollando la fe perseverante. Pero fíjate lo que va a venir, hermano. Después de madurez, hay victoria en Cristo Jesús, hermano. Está prometida para ti, hermano. Así es que, ¿qué debemos hacer? Recuerda, actitud. ¿Cuál es tu actitud cuando estás pasando pruebas? Hermano, ¿cuál es la actitud tuya cuando estás atravesando pruebas? Siempre tenemos que estar conscientes, hermano. Yo te dije algo, fíjate lo que tenemos que hacer dentro de la fe perseverante. Confesar. ¿Qué tenemos que confesar, iglesia? Tenemos que confesar lo que está escrito. Con fe es hablar con fe. Confesar. Es decir, lo mismo que Dios dice. ¿Dónde? En su palabra. Aleluya. Porque su palabra es verdad, hermano. Recuerda que Dios no miente, ni se arrepiente. Lo que Él te prometió, las promesas que están puestas en su palabra, todas se cumplen, hermano. ¿Sabes por qué? Porque Él es un Dios fiel. Entonces, hermano, tú dices, bueno, voy a confesar. ¿Cómo? ¿De qué manera? Aunque las circunstancias contradigan lo que tú estás confesando. Escucha bien. Aunque la enfermedad esté contradiciendo lo que tú estás confesando. Confesar es como el avanzar, el marchar, aunque todo lo demás esté contradiciendo. Amén. Amén, Señor. Hermano, aunque todo lo que esté a tu alrededor, las circunstancias lo contradiga, tú tienes que confesar lo que está escrito en la palabra. Sí. Amén. Hermano, ¿y cómo tenemos que mantenernos? Firmes. Firme, hermano. Fíjate que debemos mantenernos firmes sin fluctuar. ¿Sabes qué quiere decir fluctuar? Sin vacilar. Sin moverse, hermano. Sí, amén. Permanecer. Permanecer. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es fiel. Y como Él es fiel, te prometió. Te dio promesas. Fiel es el que prometió. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, iglesia, porque tenemos que ir a la palabra. Hebreos 10, hermano. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Hermano, qué bendición es poder oír la palabra. Pero de oírla y de recibirla, cuando venga la prueba, hay que llevarla a cabo. Con fuerza, fortaleza, con gracia, hermano. Hebreos 10, hermano, versículo 22. Dice la palabra, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Iglesia, fíjate los detalles, lleguémonos con corazón, ¿cómo? Verdadero. ¿Qué quiere decir, hermano? El que está en la verdad de Cristo. En plena certidumbre de fe. ¿En quién estás creyendo? Cristo.
Hermano, purificado los corazones de mala conciencia. Cuidado con los pensamientos, cuidado con tu conciencia, porque a veces la conciencia nos dice otras cosas, hermano. Y lavados los cuerpos con agua limpia. 23. Mantengamos firme la promesa, la profesión de nuestra fe sin fluctuar, hermano. Fluctuar es, hermano, vacilar, moverse. Que fiel es el que te prometió, hermano. ¿Qué te ha prometido Dios? Hermano, Dios te ha prometido cosas grandes, porque Él es un Dios grande. Y te lo recuerdo, hermano, fiel es el que nos prometió. Hermano, la fe perseverante, ¿con quién nos relaciona? ¿Con quién te relaciona? Te relaciona con Dios, hermano. ¿En qué sentido? Con los propósitos. Cuando estamos atravesando por esos tratos, hay propósitos específicos de parte de Dios. ¿No los entendemos, iglesia? Queremos que todo marche, decimos, ¿verdad? Color de rosa. Que todo marche bonito, que nada esté pasando. Hermano, iglesia, bendito el Señor. Bendito el Señor, hermano. Y entonces, hermano, esta fe perseverante nos relaciona con Dios y los propósitos específicos. Hermano, recuerda que cuando estés atravesando por una prueba, hay un propósito. Nuestro Dios es un Dios de propósitos. Siempre tiene un propósito. Vamos a ver, ¿cuál fue el propósito en Job? Que lo conociera aún más y fíjate que al final dice que le dio el doble. ¿Cuál era el propósito en José? José tenía que ocupar uno de los cargos después del faraón para poder ayudar al pueblo de Israel. ¿Había propósito? Gloria a Dios. Iglesia, en la vida de David, ¿qué propósito había de tanto sufrimiento? En la vida de Pablo, hermanos, ¿por qué venía tanto sufrimiento? Porque Pablo tenía que ser levantado, hermano, para ayudar a los gentiles, llevarlos a Cristo Jesús. Ahora, hermano, ¿por qué pasas pruebas tú? ¿Por qué hay sufrimiento? Porque Dios tiene un propósito. Hermano, siempre que venga una prueba, mira las enseñanzas que nos ha dado este domingo. El apóstol habló acerca, hermano, sigue hablando acerca del reposo. Pero, hermano, cuando nos menciona él acerca de las lenguas, hermano, el orar en lenguas, cuando estás atravesando por una prueba, ¿sabes lo primero que va a venir a tu vida? Es paz. Y sin duda, después de la paz, Él te va a mostrar el propósito. Pero las pruebas, aparte de madurez y que están desarrollando fe perseverante, hermano, tiene propósitos. Hay que mantenernos en Cristo Jesús, hermano. ¿Sabes que esto sucede en cada creyente? Cada creyente que hace Dios está desarrollando esta fe, hermano. Hermano, ¿con qué propósito también? Madurándolo. ¿Por qué, hermano? Porque ya Cristo viene. Y Cristo viene por una iglesia madura, hermano. Una iglesia que está firme, que no fluctúa. Una iglesia que ahí va, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, porque ese propósito de madurez o de estarlo madurando, hermano, es para que cada vez en las pruebas se parezca más a Cristo. Tú no lo ves, yo no lo veo, no lo ve el cristiano. Pero Dios lo que está buscando en la fe perseverante es madurar para que nos parezcamos más a Cristo, hermano. Entonces, hermano,
no veas la prueba, ve al Señor de la prueba. Señor. Alábale. Por eso los cantos, hermano, por eso cantar, hermano. Hay un canto, hermano, que le decía yo a mi esposa, hace mucho tiempo este canto se cantaba y dice, amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Hermano, Aleluya. ¿cuántas veces has pensado que ya no puedes? Y has creído que hasta ahí llegaste. Pues te digo que no, mi hermano. Sí, Señor, aleluya. Hay un camino que recorrer. Amén, aleluya. Hay un camino, hermano, que Dios trazó para ti. Hermano, tienes que ver lo que Dios está haciendo en tu vida. No te detengas, hermano. Acuérdate, Él es fiel. Hermano, como Él es fiel, Cristo quiere que tú desarrolles en esta fe perseverante fidelidad, hermano. A ver, tenemos que entenderlo. Si Dios nos está llevando a madurez, para que cada vez nos parezcamos más a Cristo, porque Cristo es fiel. Entonces, si Cristo fue fiel, ¿cómo quiere Dios que seas tú? Ahora, hay que revisar, en esta pandemia, ¿has sido fiel? Eso solo tú lo puedes contestar. Eso Dios lo puede decir de ti. Recuerda lo que te he dicho, el que es fiel en lo poco, Dios lo va a llevar a lo mucho. Hermano, te animo en el nombre de Jesús. Primera de Pedro, hermano, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, hermano, y versículos 6 al 9, y dice, en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo, afligidos en diversas tentaciones si es necesario. Fíjate cómo dice la Biblia, un poco de tiempo. A nosotros se nos hace mucho. Pero la Biblia dice que es un poco de tiempo. 7. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza. Dios quiere hallar tu fe en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo, ¿qué dice? Cuando Cristo sea manifestado, entonces tú ahí estés, hermano. ¿Por qué? Porque le permitiste a Cristo, a Dios, obrar en ti. Madurez. ¿Cómo? A través de los sufrimientos, a través de las pruebas, hermano. Así es que te voy a contar un testimonio. Cuando el Señor me llevó a entrenarme, hermano, me llevó a una iglesia muy grande. Era una iglesia de más de 5,000 miembros, hermano, una iglesia, y había pastor para cada área. Me asignaron, hermano, como pastor de jóvenes. Y, hermano, vaya sufrimientos que me tocaron. Hermano, al final, te estoy hablando en el año 2001, hermano, qué sufrimientos ya estaban pasando, hermano, terribles. Uno de los sufrimientos, ¿sabes qué hizo el pastor en esa iglesia? Puso un reloj checador. Nos exigía entrar a las 9 de la mañana, hermano, y salir a las 6 de la tarde. Y teníamos que registrar, fíjate, en una iglesia, en un reloj checador, checar a las 9 o antes de las 9 y a las 6. Pero luego después, ¿qué crees?
nos dijo, también tienen que checar a las 2, cuando salen a comer, y a las 3. Uy, mi hermano, parecía como una empresa. Y muchos empezaron a decir, uy, mira, ¿qué está pasando? Yo les decía, vamos a obedecer. Hermano, ¿pero qué crees? Había tiempos en que yo llegaba a la iglesia y no podía checar, porque ya gente estaba esperándome. Me acuerdo que un día, hermano, llegué y había un endemoniado. ¿Y te imaginas que yo le dijera al endemoniado, espérame, tengo que ir a checar? Pues no. Y hermano, tuve que atender al endemoniado ahí en la calle, hermano, y él fue libre en el nombre de Jesús. Y entonces, ¿qué crees? Cuando llegué, ya no pude checar, hermano. ¿Y sabes qué pasaba? Te descontaban el día. Fíjate que Dios permitió esos tratos, porque estaba desarrollando en mí fe perseverante. Si está bien o está mal lo que hizo el pastor, Dios le va a pedir cuentas a ese pastor. Pero hermano, yo alabo y bendigo por lo que desarrolló en mí. ¿Y qué crees? En una quincena me pasó, hermano, que no pude llegar a checar porque, hermano, siempre había gente esperando. La iglesia era grande. Y hermano, me acuerdo que una quincena yo no cobré nada. Y entonces, hermano, me hace pasar el contador a su oficina y me dice, uy, pues firme su nómina, pero pues nada más fírmela porque el dinero no lo bate. Y estaba sentada ahí una persona que era familiar de él y se empezó a reír de mí, hermano. Qué humillación, ¿verdad? Hermano, pero ¿qué actitud tomamos ante la humillación? Yo me acuerdo que me regresé, hermanos, a mi oficina y le dije, Dios, toda la gloria es para ti. Aleluya. Me acuerdo que ese día me tocaba predicar, hermano. Y entonces yo dije, Padre, en el nombre de Jesús, no recibí nada, Señor, pero gloria a tu nombre. Y ya Dios me tenía preparado algo, hermano, yo no sabía, hermano, ¿qué crees? Mientras acá no me pagaron, hermano, porque no pude en una quincena poder checar, hermano, imagínate. Y entonces, hermano precioso, ¿qué crees que pasó? Predico, alabé, bendije al Señor. Yo le dije, aquí está mi corazón. Todo pensamiento lo llevo a ti rendido. Hermano, y cuando acaba el culto se acerca un hermano y me dice, pastor, aquí le entrego esta ofrenda. ¿Sabe por qué Dios me puso? Estaba yo en mi casa hace una semana y me dijo, lleva esto al pastor. Y hoy que hay culto se lo traigo. Hermanos, era más de lo que yo recibía. Aleluya. Hermanos, en los tratos, Dios también te bendice. Porque Él te ama. Pero yo te dije hace rato, hermano, tenemos fe porque creemos bien, pero ¿cuál debe ser la actitud en los tratos? Gloria al Señor, hermano. Romanos 8. Hermano, tenemos que mirar siempre a la palabra. Cuando estés pasando por pruebas, mira la palabra. Y tú dijiste, siempre con bondad y con acción de gracias, dile al Señor, tú dijiste, Señor. Aquí está escrito en tu palabra, Padre. Romanos 8, 28 al 30, hermanos. Y dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, hermano, buenas, malas, agrias, dulces, todas, hermano, las cosas les ayudan a bien. Es a saber a los que conforme al propósito son llamados. Di conmigo, propósito.
Dios es un Dios de propósitos. Cuando Él te está haciendo atravesar por algo, tiene un gran propósito. Aleluya. ¿Quieres que te diga cuál fue uno de los grandes propósitos al permitirme ser entrenado así en esa iglesia, hermano? Que después me dio la instrucción de abrir Tabernáculo en la Roca. Y si tú supieras que Tabernáculo en la Roca ha sido atacado por muchas personas, muchas iglesias, hermano. Pero ¿sabes una cosa? La iglesia sigue adelante. Aleluya. Porque no la levantó el hombre, la levantó Cristo, hermano. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Lees conmigo al 29, iglesia, porque a los que antes conoció, también los predestinó, hermano, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Te das cuenta? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? Entonces, ¿cómo es Cristo? Fiel. Aleluya. ¿Qué desarrolla en ti el Señor? La imagen de Cristo, hermano, para que tú también puedas ser fiel, hermano. Hermano, la fe perseverante tiene que ver con la profundidad del amor de Dios. Hermano, la profundidad del amor de Dios, hermano, es esa madurez. Yo te dije que cada una de las fes que habíamos estado viendo tenían que ver con una de las dimensiones del amor. Hermano, la fe creativa tenía que ver con la anchura, ¿verdad? La fe doctrinal con la longura. Y la fe perseverante con la profundidad. Por eso cuando hablamos de profundidad mira hermano, qué tan profundo está tu relación con Dios. Para que en medio de la prueba, Dios esté desarrollando la imagen de Cristo. ¿Cómo tenemos que estar ahorita como iglesia, hermano? Tenemos que ser cristianos más profundos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama tanto, iglesia, que está buscando profundidad en nosotros. Aleluya. Profundidad tiene que ver, hermano, con que cada vez más estemos logrando lo que Dios quiere en nosotros. A través de la gracia, hermano. Aleluya. Y a esto se le llama madurez. Entonces, la profundidad del amor de Dios, hermano, es madurez. Ese amor tan grande es tan profundo que quiere desarrollar en ti esa profundidad, hermano. ¿De qué? De madurez, hermano. ¿Quieres que cantemos, hermano? Vamos a cantar un canto. Vamos a cantarle. ¿Estás pasando pruebas, hermano? Alábale. Mira, en mi caminar como pastor veo que cuando muchos en la iglesia atraviesan una prueba, dejan de ir a la iglesia. No, mi hermano. Es cuando más tienes que estar en la casa de Dios. Cuando estás en prueba. ¿Sabes por qué ahí? Porque ahí te va a rodear el Señor con su amor. Amén. A través de los hermanos. Gloria a Dios. Así es que, hermano, en el nombre de Jesús, vamos a cantarle. Gloria a Dios.
Qué bendición, hermanos. Fíjate cómo dice este canto, tú me levantarás. Aleluya. Cuando yo lo estoy viendo, el coro, hermano, yo creo que tiene que ver cuando Cristo nos va a levantar, hermano. Aleluya. Cuando vamos a ser raptados, hermano. ¿Cómo está la prueba, hermano? Hay que reconocerlo. Sí estamos sufriendo, pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, amén. Porque estos sufrimientos nos están llevando a perseverar. Está desarrollando Dios la fe perseverante, que tiene que ver con lo profundo de Cristo en ti. En ti, hermano. Así es que en el nombre de Jesús, hermano, voy a retomar esto. La profundidad del amor de Dios es esa madurez, hermano, donde Cristo ya vive a través del creyente. Aleluya. Fíjate bien, hermano. Esa profundidad del amor de Dios, o la profundidad del amor de Dios, es la madurez, hermano, en la que Cristo ya vive. ¿En quién? En ti, iglesia. Y hermano, en tu carácter, que se manifiesta, hermano. Quiere Dios que se manifieste el carácter de Cristo. Mira, hermano, a veces somos probados hasta en un trato con alguien. Hace rato le estaba yo comentando a mi hija que había ido a un centro comercial a comprar unas cosas y que una chica se había equivocado. Y hermano, yo le estaba contando a mi hija lo que había pasado. Y cuando mi hija se mete, yo me sentí tan avergonzado, hermano, tan avergonzado que yo dije, Padre, perdóname. Perdóname, aún porque en ese trato. Señor, ¿cuántas veces tratamos con alguien, hermano? Y luego nos encendemos. Cuando que en ese trato con alguien es una prueba. Sí. Y hermano, yo no me encendí, para que no vayas a pensar que me encendí. No, hermano. Pero, ¿cuántas veces, hermano, tienes que tratar con alguien que no tiene el mismo carácter tuyo? Y entonces, hermano, luego te enciendes. Y es ahí a lo que Dios nos lleva, hermano. Hermano, acuérdate, Cristo ya vive en ti. Tú eres ese creyente. Y tu carácter, hermano, o el carácter de Cristo se manifiesta en ti que eres ese creyente, hermano. Aleluya. Entonces, qué cuidados debemos de tener, hermano. La palabra de Dios, acuérdate que es fe. Esto que estamos hablando en este tiempo, qué bendición es poder recibir estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicarlas en este tiempo de crisis, de dificultad, de sufrimiento, hermano. Hermano, y el fruto que Dios quiere que se manifieste, hermano, ¿de qué? De la naturaleza de Cristo. Hay dos naturalezas en nosotros, la de Adán y la de Cristo. Hermano, ya no debe de salir la de Adán, debe salir la de Cristo, la naturaleza de Cristo, hermano. Fíjate, el fruto como manifestación de su naturaleza, hermano, ¿qué crees que sucede entonces? Venimos a hacer ese canal limpio, somos canales donde Cristo puede obrar con gracia en nosotros. Aleluya. Y esa gracia, hermano, fluye, hermano. Yo te quiero decir, Dios quiere contestar tus oraciones. Dios está presto, escucha tus oraciones, sí, hermano. Cuando tú pides, estás desarrollando fe. Pero fíjate cómo Dios puede fluir, hermano, cuando en nosotros
Se está desarrollando ese fruto de su naturaleza y entonces somos ese canal donde Cristo puede fluir. ¿Por qué un canal limpio? Porque ya nos limpió Cristo, hermano. Y entonces esa gracia, la gracia de Cristo, la gracia de Dios puede fluir en nosotros, hermano. ¿Y qué es la gracia? Sino el favor de Dios, la ayuda necesaria en el camino. Pero también gracia, hermano, es permanecer en la voluntad de Dios para hacer las cosas bien, hermano. ¿Entiendes lo que es gracia, hermano? Muchos piensan que gracia es para vivir como quieran. No, la gracia es para vivir en la voluntad. Fíjate cómo marca esto en la naturaleza de Cristo, siendo ese canal limpio, hermano, para que la gracia pueda fluir. Fluye, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, ¿qué es todo esto, hermano? ¿A dónde llega la fe perseverante? Para que podamos tener vida en el Espíritu. ¿Quieres resumirlo? Es esto. Es vida en el Espíritu, es andar en el Espíritu, hermano, y es servir en el Espíritu. Había un profeta, hermano, que Dios lo llevó, Ezequiel, y le dijo que salían aguas, hermano, del templo. Era una casa, ¿verdad? Y que primero llegaron esas aguas, ¿a dónde, hermano? Ezequiel 37, sería bueno que lo leyeras. Y dice que llegó a los tobillos, hermano. Ese es el andar en el Espíritu. Y que siguió saliendo agua, hermano, y que entonces el agua ya no llegaba a los tobillos. ¿A dónde llegaba, hermano? Dice que a las rodillas, hermano. ¿Qué será, hermano? El andar. Fíjate, la vida en el Espíritu, el andar en el Espíritu. Y después, hermano, ya no llegaban esas aguas a las rodillas, llegaban a los lomos, hermano. Y entonces, hermano, es cuando tú aprendes a servir en el Espíritu. Fíjate, las aguas en los tobillos es la vida en el Espíritu. Las aguas en las rodillas es andar en el Espíritu y en los lomos, hermano, es servir en el Espíritu. Y si tú te acuerdas de esa enseñanza, hermano, dice que ya después el agua ya lo cubría y solo se le veía la cabeza. ¿Sabes cuál es el fin de esta enseñanza? Que lo único que se debe de ver es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo, hermanos. Cristo es tu cabeza. Hermano, qué bendición, hermano, es poder. Déjame checar, hermano, si es Ezequiel 37 para que lo tengas y lo puedas ver, hermano, porque esta enseñanza es muy ilustrativa, hermano. Gloria al Señor, hermano. Es Ezequiel 47, hermanos. Ezequiel 37 es el valle de los huesos secos, hermanos. Ezequiel 47. Hízome tornar luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al mediodía del altar. Y sacóme por el camino de la puerta del norte e hízome rodear por el camino fuera de la puerta, por donde fuera el camino de la que mira al oriente, y aquí las aguas que salían al lado derecho. Y saliendo el varón hacia el oriente tenía un cordel en su mano y midió 1000 codos e hízome pasar por las aguas ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. Y midió otros 1000 e hízome
pasar por las aguas hasta las rodillas. Ya no era a los tobillos, ahora eran las rodillas. Midió luego otros 1000 e hízome pasar por las aguas hasta los lomos. Hermano, es lo que yo te estoy explicando. Los tobillos es la vida en el espíritu. Las rodillas es el andar en el espíritu. Y hermano, los lomos es, hermano, servir en el espíritu. Hermano, ¿cómo nos quiere Dios? Andando en el espíritu, una vida en el espíritu, andando en el espíritu y sirviendo en el espíritu. Pero ¿cómo lo hace Cristo? Desarrollando fe perseverante. Gálatas, hermano, capítulo 5. Y terminamos con este pasaje. Hermano, ¿estás atravesando pruebas? Yo también, gloria a Dios, hermano. A veces las pruebas son dolorosas, hermano. Duele. Pero ¿sabes una cosa? Gloria al Señor, hermano. Gálatas 5, hermano. Mira cómo Pablo tenía que hablarle a la iglesia, hermano, y enseñarle esto, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Dice, digo pues, andad, 5:16 de Gálatas, andad en el Espíritu. ¿Qué más dice? Y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisiereis. 18. Mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley, hermano, del pecado, la ley de la carne. Estamos en Cristo, hermano. Amén. Iglesia, ¿estás atravesando dificultades, enfermedades, pruebas? Hermano, alaba. Vamos a cantar otro canto y terminamos, hermano. Alábale, hermano. Alábale. Hermano, yo sé que algunas de mis hermanas de la congregación están pasando pruebas muy difíciles, hermano. Pues yo les digo a ellas, Cristo es tu Señor. Y no te ha dejado. Y no te va a dejar. Y estos sufrimientos que estás atravesando, hermana preciosa, ¿sabes para qué son? Porque Dios está desarrollando que tú perseveres. Hermana, tal vez no lo entiendes, pero Cristo está ahí contigo. Y sabes, tú a veces no lo percibes, pero Cristo te está abrazando. Porque Cristo te está consolando, hermano. Hermana, en ese sufrimiento, Dios está contigo. Hermano, tú que has estado atravesando por enfermedad, Dios está desarrollando su carácter. Cristo está desarrollando su carácter en ti. Entonces, tenemos que confesar. ¿Qué vas a confesar, hermano? Lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué vamos a confesar? Si se trata de sanidad, hermano, pues confiesa lo que está escrito. Dice, por tu llaga. Hermano, ¿sabes qué pasó con Cristo, hermano? Todo su cuerpo fue una llaga. Porque todo su cuerpo fue lastimado, flagelado, hermano. Entonces, por tu llaga, dice Isaías 53, hermano, 6, hermano, por tu llaga hemos sido curados. Hermano, si es enfermedad, confiesa lo que está escrito en la Biblia. Confesar es decir lo mismo que Dios dice. Estás pasando por una situación adversa, confiesa que el Señor es tu protector. Acuérdate, humildad en los tratos, hermano. Humildad en los tratos.
Cántale, hermano, y terminamos orando. Dios te bendiga mucho. Vamos a cantar, iglesia. Dios no rechaza oraciones, alimento. Amén, Señor.
Amada mía, dice el Señor, con amor eterno te he amado. He prolongado mi misericordia sobre ti. Sé que estás padeciendo. Sé que estás sufriendo. Solo déjame decirte que todo esto es necesario. Porque cuando todo esto termine, dice el Señor, tu victoria será muy grande. A ti que te has sentido solo, a ti que te has sentido sola, yo hoy te digo, mi amor por ti es tan grande que yo te dije que cuando pasaras por las aguas, nunca te dejaría. Hoy te rodeo con mi amor. Hoy abrazo tu vida. Hoy te consuelo, dice el Señor. Permanece, amada. Porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Porque es mi anhelo que tú estés conmigo, dice el Señor. Así que no te separes de mí, dice el Señor. Mantente en la vida, porque el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Hermano, hermana, puedes abrazar a tu hermano, puedes abrazar a tu hermana. Si tienes ahí alguien en casa, abrázalo, hermano. ¿Sabes que cuando tú lo abrazas es el amor de Cristo abrazándolo? No estás solo, no estás sola. Familia, Dios está contigo. Acuérdate, Él es fiel. Y toda promesa que está en su palabra, toda se cumple. Que Dios te bendiga mucho, mucho. Deseo la bendición de Dios en tu vida. Primeramente, Dios, nos vemos el domingo. El domingo es el culto de adoración a Dios y estamos recibiendo palabra. ¿Quieres ya congregarte? Ayúdame a orar para que todo esté acondicionado de tal forma que Dios ya nos permita congregarnos. Si tú anhelas congregarte, tienes que estar orando para que esto pueda darse lo más pronto posible. En Cristo Jesús. Bendiciones. Un gran abrazo, hermanos. Primeramente, Dios, el domingo nos estamos viendo.